Cuando Dios crea al ser humano a su imagen y semejanza, los creó con un propósito. ¿Cuál fue ese propósito? Si usted ama a Dios, con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, y a su prójimo, como a usted mismo, estará cumpliendo toda la ley. Nuestro sermón para hoy lo hemos titulado El propósito de Dios para tu vida. Cuando Dios crea al ser humano a su imagen y semejanza, los creó con un propósito. ¿Cuál fue ese propósito? Fíjese que es muy importante porque a veces, ¿verdad?, venimos a la iglesia, pero usted sabe cuál es el propósito. Usted busca al Señor, está en la oración, está en diferentes ministerios, pero ¿cuál es el propósito de Dios para su vida? Y eso es lo que vamos a ver. Mire qué dice Isaías 43:7. Isaías 43:7. ¿Ya lo tienen? ¿Traen su Biblia? No. No se acostumbren, hermanos, a no usar la Biblia, porque si no, ya sabes, sin la espada no se puede. Le agarran desprevenida. Hay que tener siempre la espada y desenvainada. Dice la palabra de Dios: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Wow, los formé y los hice. O sea que, ¿qué dice ahí? Que Dios nos creó para su gloria. ¿Cuál será entonces nuestro deber para con Dios, sabiendo que somos marcados con su gracia y misericordia? ¿Verdad? Por eso es que Dios no nos ha destruido. Porque Él tiene misericordia y su gracia, ¿verdad? Estamos sellados de su gracia. El Señor Jesús nos dice lo que debemos hacer. Y esto está narrado en Mateo 22. Aquí sucede algo interesante en este capítulo, donde los fariseos y saduceos se unen para tenderle una trampa al Señor Jesús. Siempre, hermanos, el Señor Jesús ha tenido enemigos en ese sentido, ¿verdad? Siempre los fariseos estaban ahí igual que los saduceos. Recordemos, amados hermanos, que las herejías han existido desde que entró el pecado al mundo. En los tiempos que el Señor Jesús andaba en esta tierra, existían los saduceos. Estos saduceos eran descendientes del sumo sacerdote Sadoc de la época de Salomón. Los saduceos representaban la autoridad de los privilegios sacerdotales e indultos sacerdotales establecidos desde el tiempo de Salomón. Los saduceos no creían en la resurrección. Y como no creían en la resurrección, le preguntan al Señor Jesús al respecto. Mateo 22:23. Ese día se le acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron. Interesante, ¿no? ¿Cómo es que ellos no creen en la resurrección? ¿Se imagina usted una vida tan vacía? ¿Por qué? Porque simplemente termina su existencia aquí en la tierra y ya no hay más, ahí quedaron. Nosotros tenemos una esperanza, ¿verdad? La esperanza de la vida eterna, pero estos, los saduceos, no creían en la resurrección. Y pues, queriendo tenderle una trampa al Señor, le preguntan, le dicen: maestro, Moisés dijo, si alguno muere sin tener hijos, su hermano como pariente más cercano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano.
Así es la costumbre, era la costumbre en ese tiempo, ¿verdad? Se casaba, moría uno de ellos, el hermano tenía que hacerse cargo de la esposa de su hermano que había fallecido para procrear. Ahora bien, había entre nosotros, dice la palabra de Dios, 7 hermanos, y el primero se casó y murió. Pero no teniendo descendencia, le dejó la mujer a su hermano. De igual manera, también el segundo, ¿verdad?, muere y le deja a su hermano. Y así el tercero también muere y le deja a su esposa a su hermano. Y así muere el cuarto también y le deja a su hermano. Luego el quinto también le deja a su hermano. El sexto igual hasta llegar al séptimo, ¿verdad? Como dice aquí, de igual manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió la mujer. Y esta es la pregunta de la trampa que quería entenderle al Señor Jesús. Le dicen, por tanto, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque todos ellos la tuvieron. Es decir, se casaron con la misma mujer. Así era la costumbre. En el versículo 29, miren lo que dice, Mateo 22, 29, dice, pero Jesús respondió y les dijo, estáis equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. Entonces los saduceos, ¿verdad?, ellos estaban preocupados por quién de ellos se quedaría con la mujer que estaban obviando lo más importante. Lo más importante era no comprender el significado correcto de las Escrituras, como tampoco comprendían el poder de Dios. El error puede ser que pensaban que la vida en el cielo es como en la tierra. En el cielo la vida será muy diferente. Por ejemplo, su cuerpo glorificado no va a tener sangre, ¿verdad? Va a ser un cuerpo sin sangre. Va a ser un cuerpo tangible pero espiritual. Desde ahí ya es totalmente diferente. Y esto lo afirma alguien que vive ahí. ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? Mire, Mateo 22, 30. Porque en la resurrección ni se casan, ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Entonces, hermanos, el matrimonio es aquí en la tierra. Cuando usted vaya al cielo, ya no hay matrimonio. Vamos a ser como los ángeles. Esto nos aclara el panorama. En el cielo no hay matrimonio, seremos como los ángeles, dice el Señor Jesús. Cuando los fariseos escucharon que el Señor Jesús había dejado callado a los saduceos, estos optan por unirse, saduceos y fariseos. Tremendo, ¿no? Se unen y planean tenderle otra trampa al Señor Jesús. Entonces andaban, ¿verdad?, viendo de dónde fallaba el Señor Jesús, cómo hacer lo que es. Y le preguntan al Señor Jesús, mire, en ese tiempo, acuérdense, había 611 preceptos, o sea, 611 mandamientos. ¿Se imagina usted poder resumir 611 mandamientos? Pero era casualmente para tenderle una trampa al Señor Jesús. Y le dicen, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y el Señor Jesús inmediatamente le responde, Mateo 22, 37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, recordemos que el Señor Jesús es Dios.
Por eso él pudo resumir, ¿verdad? Y sacar lo más importante, que no pudieron decirle nada. No le pudieron reprochar nada. Sería bueno recordar que en el amor se encierra toda la ley. Fíjese. Por eso es que en estos tiempos, por ejemplo, usted puede vivir sin pecado si usted tiene amor. Si usted tiene amor, puede vivir sin pecado. Pero si no tiene amor, dice el apóstol Pablo que será con un metal que resuena. Un metal que resuena, pero con un sonido indeterminado. De ahí que si amamos a Dios con todo nuestro corazón, escuche bien, si amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, y a nuestro prójimo, nuestro hermano, ¿verdad? El próximo, como a nosotros mismos nos amamos, estaremos cumpliendo toda la ley. ¿Cómo ve? Si usted ama a Dios, con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, y a su prójimo, como a usted mismo, estará cumpliendo toda la ley. Maravilloso, ¿no? Porque no va a estar preocupándose que si pequé en esto, no pequé en lo otro, cuando en realidad lo que tenemos que es amar a Dios de esa manera. ¿Cuántos de los que están aquí aman a Dios de esa manera? Con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Pero eso es el mandamiento más importante, hermano. No podemos obviar este mandamiento. Eso es lo más importante. Si no amamos a Dios de esa manera, significa que nos estamos amando a nosotros mismos. Entonces, esto sería el propósito de Dios para nuestra vida. Que lo amemos de esa manera. Ve que es tan simple, no es tan complicado. Pero lo vemos y no nos damos cuenta. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Y lo pasamos por alto. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué será que somos tan desobedientes? Algo tan sencillo. Pero no queremos hacerlo. Esto sería el propósito de Dios para nuestra vida, que le amemos con todo nuestro ser. Y debemos empezar, hermanos, porque si usted ama a Dios de esa manera, su vida será otra cosa. Cambiaría todo el panorama. Porque su prioridad sería el Señor. Y el problema mayor sería en este caso el ego. Usted no quiere dejar de mandarse a sí misma. No quiere dejar de hacer las cosas por usted misma. No quiere que Dios obre en su vida al 100%. Porque al no hacerlo, somos desobedientes. ¿Y qué dice, hermana Gaby, las escrituras de la desobediencia? Estamos bajo la ira de Dios. Y también somos idólatras. Porque la desobediencia es rebelión. Y la rebelión es como pecado de adivinación. ¿Se da cuenta? Entonces, hermanos, hay que tener mucho cuidado. Escuche, si podemos amar a Dios de esta manera, habremos alcanzado madurez espiritual. Y estaremos muy cerca de la estatura del varón perfecto. Entonces, hermanos, hay que pensar, ¿verdad? Y poder intentarlo. Ver cómo voy a amar a Dios con todo mi corazón. Y es muy sencillo. Simplemente póngalo en primer lugar. Póngalo en primer lugar. ¿Y dónde vemos que no está en primer lugar? También es sencillo detectarlo. Por ejemplo, aquí tenemos la oración.
¿Y cuántos vienen a la oración? 3, 4 personas. ¿Prefiere usted quedarse en su casa o hacer cualquier cosa? Eso es desobediencia. Eso no es amar a Dios con todo tu corazón. Cuando uno tiene convicción de la palabra de Dios, uno se esmera en agradar a Dios en todo lo que uno haga. Por otro lado, dice el apóstol Pablo, vamos a Romanos 11:36. Dice, porque de Él, Romanos 11:36, porque de Él se refiere al Señor Jesús, por Él, igual al Señor Jesús, y para Él, igual al Señor Jesús, dice, son todas las cosas. Fíjese, a veces nosotros pensamos que algo nos pertenece, ¿no? Pensamos que algo es nuestro, simplemente con los hijos. Decimos mis hijos, pero los hijos no son suyos, son del Señor. Algunos quieren tener a sus hijos allá agarrados hasta que tenga 50 años, ¿no? A su lado. No, hermano, los hijos no son nuestros. Mire lo que dice ahí, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Entonces, hermano, ¿a qué le tiramos? Cuando estamos pensando en una casa con alberca, a lo mejor en un coche último modelo, no sé, ¿no? ¿Cuál es la ilusión que usted tiene o la esperanza que usted tiene? A lo mejor hacer un viaje a Europa o qué sé yo. Estamos pensando en las cosas terrenales, cuando sabemos que esas cosas se van a quedar acá. Dice, a Él sea la gloria para siempre. Toda la gloria, ¿verdad? Merece el Señor. Él es nuestro creador. Todo es de Él, todo es para Él. Nada es nuestro. La creación existe por la voluntad y el propósito de Dios. Por tanto, Él es el único que merece honra y gloria por la eternidad. Todo es de Él. Nosotros le pertenecemos a Él. Usted le pertenece a Él. Porque es nuestro creador. Y Él quiere lo mejor para nosotros. Y fíjese cuánto nos ama. ¿Cuánto le ama a usted? Que desde antes de la fundación del mundo ya Él tenía planeado para que usted lo siguiera. ¿Verdad? Entonces, hermanos, no ganamos nada al cambiar nuestra forma de pensar. Al contrario, nosotros tenemos que pensar como Dios piensa. No piense como el mundo, ¿verdad? Piense como Dios piensa. Entonces, si nosotros pertenecemos a Él, ¿a quién? Al Señor Jesucristo. A Él se le dio toda la autoridad en el cielo y en la tierra, y usted le pertenece a Él. En otras palabras, hemos sido creados para ser compañeros de Dios y para su gloria, ¿verdad? Para que su gloria se extienda a todo el mundo a través de nosotros. La verdad, creó a Adán y Eva para eso. Pero por el pecado, el hombre no pudo cumplir la expectativa de Dios. Acuérdese que Satanás le robó la mayordomía al ser humano. Por eso hoy es el príncipe de las tinieblas, el Dios de este mundo. Yo le pregunto a usted, ¿cuál sería o cuál será el propósito de Dios para ti, para usted? ¿Cuál será? A lo mejor usted tiene otra idea, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra de Dios, pero a lo mejor usted dice, no, pues yo pienso que es otra cosa. ¿Cuál será el propósito de Dios? ¿Habrá algo mejor que amar a Dios con todo nuestro ser? No, ¿verdad? Obedecerlo. Mandamientos, Ajá. buscarlo,
Fíjese, el Señor Jesús nos ayuda a vislumbrar cuál es el propósito de Dios para nosotros. El Señor Jesús vino a este mundo a mostrarnos al Padre. Antes que viniera el Señor Jesús, nadie le llamó a Dios Padre. ¿Verdad? Nadie se había atrevido a decirle a Dios Padre. El Señor Jesús empezó a decirle Padre. Vamos a Juan capítulo 14, verso 8. San Juan capítulo 14, verso 8. 8. Dice la palabra de Dios. Felipe le dijo, Señor, al Señor Jesús, le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Por eso son uno. Él está en el Padre, dice el Señor Jesús, y el Padre en Él. Y si no, dice, creed por las mismas obras. En verdad os digo, eso quiere decir que es muy importante. Cuando se repite una palabra como dice aquí, en verdad os digo, esto es muy importante, por eso le dice el Señor Jesús así. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Aquí, por ejemplo, muchos piensan en milagros, muchos piensan en dones, ¿verdad? Pero en realidad lo que se está refiriendo es al evangelismo, a ganar almas. El Señor Jesús, amados hermanos, nos muestra al Padre hablando lo que Dios le dice que diga. Él no habla por su propia cuenta, sino que el Padre que mora en Él, dice, es el que hace las obras. Vamos a poner un ejemplo. Lucas 11:20. Es muy interesante notar que en la Trinidad no hay, digamos, celos, ¿verdad?, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres comparten la misma deidad. En Lucas 11:20 dice, pero si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Fíjese bien, ¿quién echa fuera a los demonios? ¿Quién echa fuera a los demonios? El Señor Jesús. ¿Con qué echa fuera a los demonios? Dice, con el dedo de Dios. ¿Quién es el dedo de Dios? El Espíritu Santo. Interesante. Por eso, cuando Él dice, por ejemplo, que nos da esa facultad de orar por las personas y echar fuera espíritus inmundos, es por eso. ¿Quién lo echa fuera esos demonios? El Espíritu Santo. ¿Quién echa fuera esos demonios? El dedo de Dios. Entonces, por eso usted no tiene que tener miedo cuando hay un endemoniado. No es usted el que va a echar fuera a ese demonio. Es el Espíritu Santo. Es el dedo de Dios que va a echar fuera a ese demonio. Entonces, cuando el Señor Jesús echaba fuera esos demonios, era el Espíritu Santo que los echaba fuera. El Señor Jesús mismo lo dice, si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios. Entonces, el Señor Jesús nos muestra a la tercera persona de la Trinidad obrando a través de Él.
Ahora bien, ¿cuál será el propósito de Dios para tu vida? El propósito de Dios para nosotros es hacer que el Señor Jesús, hacer lo que el Señor Jesús hacía. Ese es el propósito de nosotros. Hacer lo que el Señor Jesús hacía. ¿Y qué hacía? Usted ha leído el Nuevo Testamento, ¿verdad? Hay mucha información sobre el Señor Jesús. Entonces, como discípulos de Cristo, debemos hacer lo que Él hacía, dando prioridad a lo que dice la palabra de Dios. Porque el Señor Jesús nunca hizo su voluntad. Él siempre hizo la voluntad del Padre. Porque nuestra máxima autoridad para nosotros son las Sagradas Escrituras, es decir, la palabra de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo también, ¿verdad? Esa autoridad, porque Él es la cabeza de la iglesia. Entonces, alcanzar la imagen de Dios, que es la estatura del varón perfecto, es el propósito fundamental de nuestra estancia aquí en la tierra. Si estamos haciendo otra cosa, pues andamos mal. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque las Escrituras dicen que tenemos que ser conformados a la imagen de su Hijo, ¿verdad? Para llegar a tener la estatura del varón perfecto. Entonces, esto es fundamental en la vida cristiana. Si yo le preguntara a usted, ¿ya fue conformado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué me diría? ¿Que sí o que no? O que ahí va, ¿verdad? Está tratando a lo mejor. Porque eso es lo que nos dice la palabra de Dios, que tenemos que ser conformados a la imagen de nuestro Señor Jesús. Es decir, parecernos a Él. En cierta ocasión, una persona había ido a la guerra y luchó de manera ardua y con mucha valentía. De regreso a su patria, los Estados Unidos, antes de llegar al embarcadero en Nueva York, a lo lejos, él escucha una banda de música. Y este soldado piensa en su adentro, dice, de seguro han venido a recibirme. Estaba contento y feliz, ¿verdad? Porque venía de la guerra, dice, no, pues me van a recibir a mí con honores. Por fin llegan al muelle o embarcadero y resulta que el presidente de Estados Unidos viajaba en el mismo barco. Y el recibimiento obviamente era para recibir al presidente. Este soldado se puso mustio y comenzó a bajar del barco melancólico, así cabizbajo, perdido y muy triste. Comenzó a caminar lentamente por la orilla del mar, cuando de pronto sintió la brisa que tocaba su cara. Y una voz que le decía, no te preocupes, aquí estás de paso, tu verdadera ciudadanía está en los cielos. Amados hermanos, en realidad nosotros no somos ciudadanos de la tierra, somos ciudadanos del cielo, así lo dice la palabra de Dios. Mire Filipenses 3:20. Entonces nosotros somos ciudadanos del cielo, por eso no debemos aferrarnos aquí a esta tierra. Y es cierto que la Nueva Jerusalén bajará, ¿verdad?, a esta tierra, pero la Escritura dice que nosotros somos ciudadanos de los cielos. Mire qué dice Filipenses 3:20. Leamos. Todos juntos, a ver, 1, 2 y 3. En cambio, lo leemos acá. A ver, Filipenses 3:20. No es quien lo ponga ahí. Bueno, Filipenses 3:20 dice, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Fíjese. Claramente dice aquí las Escrituras que nosotros somos ciudadanos del cielo. Entonces, usted es una ciudadana del cielo, donde vive nuestro Señor Jesucristo. Ahí tenemos nuestra morada.
Dice, y esperamos con mucho anhelo, ese es el arrebato, que Él regrese como nuestro Salvador. Entonces aquí está hablando del arrebatamiento. Como ciudadanos del cielo, un día no muy lejano, amados hermanos, veremos al Señor. Veremos al Señor Jesucristo porque Él vive ahí. Él dijo, voy pues a preparar un lugar para que donde yo esté, vosotros también estén. Entonces, ¿verdad? Aquí está. Como ciudadanos del cielo, ¿verdad? Habitaremos donde el Señor Jesús vive. Por eso, amados hermanos, debemos buscar las cosas de arriba, porque todo terrenal aquí se queda. Todo lo que nosotros tenemos aquí se va a quedar. No se puede llevar nada, ni una aguja, nada. Amados hermanos, el consejo es que debemos prepararnos con anhelo y esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué tenemos que pensar de esa manera? Mire que dice Filipenses 3:21. Filipenses 3:21 dice que Él, el Señor Jesús, se refiere a Él, dice, Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso igual al de Él. Wow, fíjese, el Señor Jesús va a tomar su cuerpo y lo va a transformar en un cuerpo igualito al de Él. ¿Cómo ven? Así es que Maricruz, usted va a tener un cuerpo igualito al de Cristo. Un cuerpo glorificado. ¿Se imaginan ustedes, hermana Carmen, su cuerpo glorificado igual al del Señor Jesús? ¡Qué esperanza maravillosa, hermano! Las Escrituras no mienten. Entonces, usted, ¿verdad? Su cuerpo va a ser glorificado, transformado por las manos del Señor Jesús, dice, en un cuerpo igual al de Él. Mire lo que dice. Tomará nuestro débil cuerpo, lo tomará en sus manos, ¿no? Dice este débil cuerpo mortal, porque ya cuando tengamos el cuerpo glorificado seremos inmortales, porque viviremos eternamente, ¿verdad? Tomará, dice nuestro cuerpo débil y mortal, y lo transformará en un cuerpo glorioso igual al de Él. No parecido ni como, igual. ¿Se imagina usted un cuerpo igual al de Cristo? Una bendición maravillosa. Con ese cuerpo que Él ascendió, ¿verdad? Con ese cuerpo glorificado, todos vamos a tener un cuerpo igual al del Señor Jesús. Dice, lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Dios es poderoso, hermano. Hay cosas que a veces nosotros, a lo mejor para usted es increíble, ¿no? Pero para Dios todo es posible, hermano. Por eso dice, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. No hay nada que Dios no pueda hacer. Entonces, hermanos, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Tenemos que pensar en las cosas de arriba. Piense usted nada más en ese cuerpo glorificado, hermana. Claro que va a valer la pena hacer el sacrificio de buscarlo, de amarlo con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Vale la pena, hermanos, amar a Dios de esa manera. Porque como recompensa usted va a tener ese cuerpo glorificado, un cuerpo eterno. El cuerpo que recibiremos será un cuerpo eterno hecho por Dios mismo. Mire, 2 Corintios 5:1. Dios mismo, ¿verdad?, va a transformar ese cuerpo. Acuérdense que cuando dice hagamos al hombre, dice que hagamos en plural, o sea, significa que los tres participaron, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque está hablando en plural. Hagamos al hombre, hagamos al ser humano, los tres. Y dice que nos hizo a su imagen y semejanza. ¡Qué privilegio! No hay nadie que sea hecho a la imagen y semejanza de Dios sobre el ser humano, ni los ángeles. Entonces, hermanos, eso es una bendición. Siéntase contento, feliz, ¿verdad?, de que somos hechos a la imagen de Dios.
2 Corintios 5:1 dice, pues sabemos que cuando se desarme esta tienda de campaña terrenal en la cual vivimos, es decir, su cuerpo, a eso se refiere, ¿verdad? Es lo que está diciendo. Cuando se desarme esta tienda de campaña, ese cuerpo que usted tiene, que tocamos, terrenal, dice, en el cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno, fíjese, ¿verdad? Un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo. ¿Cómo ve? Ahí está. Un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Entonces, eso va a ser algo maravilloso. Luego dice en el verso 2, nos fatigamos en nuestro cuerpo actual. Y eso se entiende, ¿verdad? Yo creo que todos nos cansamos en un momento dado. Y más cuando pasamos ya los 50 o los 60, ya como que nos cansamos un poco más, ¿verdad? Es lo que dice acá. Nos fatigamos en nuestro cuerpo actual. Y anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial como si fuera ropa nueva. Imagínese usted, hermanos, con un cuerpo inmortal. Con un cuerpo que va a vivir eternamente. Este cuerpo pues se va deteriorando. Ya nuestros órganos no funcionan igual. Imagínese tanto servir, tanto nos ha servido este cuerpo y todo lo que hemos hecho. Por eso dice, anhelamos poner nuestro cuerpo celestial. Ahora, eso es importante, hermanos, que lo entendamos, porque también no solo somos nosotros los que anhelamos eso, porque a su debido momento también la tierra gime como dolores de parto, porque estamos viviendo en una tierra maldecida por Dios. También los animales van a cambiar, las plantas. Es decir, que toda la creación, porque el pecado afectó a toda la creación va a cambiar. Ya me imagino, hermanos, con ese cuerpo glorificado. ¿Cómo se verán las plantas? Porque el sol también dice va a ser cambiado. 7 veces más su luminosidad, igual que la luna. Entonces, hermanos, será eso algo maravilloso cuando tengamos ese cuerpo glorificado, ¿verdad? Este cuerpo que tenemos actualmente sufre fatigas, cansancio, enfermedades y cada día se deteriora más. De ahí que es importante que sepamos cuál es el propósito para nuestra vida. Si usted ya lo sabe, ¿qué está haciendo para que ese propósito de Dios se cumpla en su vida? A ver, pregúntele al que está a su lado. ¿Qué está haciendo para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida? A ver qué le dice. Pregúntale. Yo te pregunto, ¿qué estás haciendo para que ese propósito se cumpla en tu vida? Me estoy esforzando. ¿Qué le dijo? Que se está esforzando. Se está esforzando. ¿En qué? En ser obediente. En ser obediente, gracias a Dios. Mire, qué importante, ¿verdad? Ya aquí la hermana se está esforzando en ser obediente. Eso significa que antes era bien desobediente, pero ahora va a ser obediente. Gracias a Dios. ¿Qué le dijo a usted, hermana Yolanda, la hermana Gaby? No me dijo nada, pastor. ¿No le dijo nada? Eso significa que no está haciendo nada. Me preguntó a mí. ¿Se da cuenta? Preguntas tan sencillas, pero que nos ayudan a reflexionar. Ahora está llegando a su casa, se va a preguntar, ¿qué estoy haciendo yo para cumplir el propósito de Dios? Porque para eso estamos acá, ¿verdad? Dios nos ha mandado con un propósito. Y hemos visto ya aquí varias cosas referentes al propósito de Dios. Tu respuesta será un parteaguas para buscar que se cumpla el propósito de Dios en tu vida. Lo que tú estás pensando, esa respuesta, a lo mejor que no le diste a la persona que te preguntó, pero eso va a ser un parteaguas para que tú digas, ¿estoy fallando en esto? ¿O estoy bien en esto? ¿O no estoy haciendo lo correcto? ¿Verdad? Porque usted tiene una respuesta.
Miremos un ejemplo del apóstol Pablo y miremos cómo él lleva la vida cristiana. Esto es increíble, ¿verdad? Fijarnos en Pablo. ¿Cómo él llevaba la vida cristiana? Vamos a ir a Filipenses 3:12. 3:12. Filipenses 3:12. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por la cual fui también asido por Cristo Jesús. Aquí la palabra clave sería, en griego, dioko. Esta palabra dioko es prosigo. Sí, Pablo dice, sino que prosigo. No he alcanzado todo, pero yo prosigo. Y eso prosigo significa esforzarse con un propósito. Esforzarse por hacer algo. Es decir, realizar algo mediante un esfuerzo. Entonces la vida cristiana, hermanos, no es solo venir a la iglesia un rato y ya. Tenemos que esforzarnos. Por eso Pablo dice, yo prosigo, sino que prosigo para ver si logro agarrar, tomar aquello por la cual fui también yo tomado por Cristo Jesús. O sea, el llamado. Usted no está aquí por casualidad. Ninguno de nosotros estamos aquí por casualidad. Es porque Dios ya lo tenía esto planeado desde antes de la fundación del mundo. Y ahora usted está escuchando la palabra de Dios. Y usted está escuchando cuál es el propósito de Dios para usted. Ya depende de usted. Cuando estemos en la presencia del Señor, Él le dirá, tú escuchaste cuál fue mi propósito, no lo hiciste. Entonces dice Pablo, prosigo, ¿verdad? Prosigo para ver si logro agarrar. De esto podemos deducir que la vida cristiana es una vida de esfuerzo, hermanos. Sí, hermanos. Es una vida de esfuerzo, no es una vida así, no. No, hermanos. Simplemente, ¿qué implica amar a Dios con todo su ser? ¿Qué implica amar a Dios con toda su mente, con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con todo lo que Dios le ha hecho? ¿Qué implica? El trabajo que me cuesta subirme la pongo y bajarme. Muy bien. Implica dar el 100% de nosotros, hermano. Dios no quiere nada media. Por eso habla del cristiano tibio. Dice, al cristiano tibio lo voy a vomitar de mi boca. No, yo quiero cristianos, pero de verdad. Eso, hermanos, tenemos que pensar en eso. Y estamos en víspera de que el Señor pueda venir. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que ser cristianos, tenemos que marcar la diferencia. Ya no andar como mundano, ¿verdad? Pero empiece por ahí. Se lo voy a dejar de tarea. Ame a Dios con todo su ser, con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Y su vida va a cambiar. ¿Por qué? Porque Él tomará el primer lugar en su vida. Casi estoy seguro que ahorita no tiene el primer lugar en su vida el Señor. Usted todavía guía su vida. Hasta usted le da órdenes al Señor. Porque hace lo que usted quiere. Pero si usted amara a Dios de esa manera, fíjese que todo cambiaría. Porque no faltaría, por decir, en cualquier oportunidad que usted tuviera, tiempo, espacio, vacío, estaría cubriéndolo con estar pensando en Dios, escudriñando la palabra, escuchando música cristiana, ¿verdad? Pensando en el Señor, meditando en la palabra. Y eso es bíblico. Entonces la vida cristiana es una vida de esfuerzo, una vida de ir conformándonos cada día más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ahí tenemos que llegar.
conformarnos cada día a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo será eso? Nos ayuda mucho a autoexaminarnos. Por ejemplo, antes de acostarse, usted podría pensar, bueno, ¿qué cosa hice hoy que no agradó a Dios? ¿No? Y apuntar ahí. Si eso no le agrada a Dios, pues no lo vuelvo a hacer. Y así cada noche, ¿verdad? Va a ir quitando todas esas cosas que no le agradan a Dios. ¿Por qué? Porque usted tiene que ser conformados a la imagen de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 9:26. Primera de Corintios 9:26, dice Pablo. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Fíjese bien, qué importante, hermano. ¿Cómo usted está llevando la vida cristiana? ¿Al ahí se va? Pues será así, no será así, sin conocimiento de nada. No, hermano. Miren lo que dice Pablo, grábeselo. Dice, yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Él sabía lo que estaba haciendo. ¿Cómo está usted llevando la vida cristiana? Debemos tener seguridad de cuál es el propósito de Dios. De lo contrario estaremos como este deportista golpeando al aire. Sí. A lo mejor es boxeador, pero golpea al aire. No tienen nada ahí para darle, dice, golpeando al aire. Pablo dice que él no corre a la aventura, sino que él sabe lo que está haciendo. Entonces, examina y analiza cómo estás llevando la vida cristiana. ¿Ya? Examines, analice. Eso le va a ayudar también para que pues, no sea juzgado, dice la palabra de Dios. Si usted se examina, no será juzgado. ¿Sabes cuál es el propósito de Dios para ti? Primera de Corintios 9:27. Dice Pablo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Aquí la palabra eliminado, a lo mejor nos hace pensar muchas cosas, pero no es lo que pensamos. Esta palabra eliminado usa el griego adóquimos. Y adóquimos significa que no soporta la prueba. O sea, si usted no está fuerte espiritualmente, no va a soportar la prueba que venga. De ahí que muchos se quedan en el camino. Por eso muchos los llamados, pocos los escogidos. No todo el que me dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, dice el Señor. Entonces, en ese sentido, eliminado se traduce como rechazado o reprobado. Cuando le dice tal día hay examen, pero usted no estudió, reprueba. Lo más correcto, porque aquí dice eliminado, pero lo más correcto sería reprobado. Habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser reprobado. No se trata de perder la salvación, ¿verdad? Sino es otro sentido. En el sentido de no poder predicar a otros el mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque hablas, evangelizas y compartes, pero no vives lo que predicas. Ahí está el problema. A lo mejor usted le compartió a alguien, pero usted está viviendo lo que usted está predicando. Santiago 1:25. Santiago 1:25. Dice, porque el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Aquí está hablando, ¿verdad?, de ser hacedores de la palabra.
El que mira atentamente la ley, dice, y permanece en ella, es decir, cumple las escrituras, no es un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la palabra, eso trae bienaventuranza. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:13, hermanos, Filipenses 3:13. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago. Fíjense, esto es muy importante para nosotros. Él dice, no, yo no he alcanzado todavía, pero dice, ¿qué cosa hago? Olvidando, dice, ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante. O sea, se refiere al pasado. Si usted analiza la vida de Pablo, ¿verdad? Pablo, él estaba parado junto a la ropa de Esteban. Él permitió que lo apedrearan y murieran. ¿Se imagina llevar eso en su conciencia? Pero Pablo dice, bueno, yo creo que ¿quién podría tirar la primera piedra en ese sentido? ¿Acaso usted no ha hecho nada malo? ¿Verdad? Todos hermanos, no podemos agarrar una piedra y decir, voy a tirarla. Yo no, porque todos tenemos algo que hemos hecho que no nos gusta y que no nos gustaría que los demás supieran. En ese sentido, ¿verdad?, viene el problema aquí en Pablo. Pero mire lo que dice Pablo, o sea, si él tuvo eso, digamos, a lo mejor usted no hizo lo que hizo Pablo, usted hizo otra cosa. Pero miren lo que dice aquí, olvidando, como quien dice, olvidando mi pasado, olvidando lo que hice hace mucho tiempo, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Esto por qué? Porque muchos viven en el pasado, lamentándose las cosas malas que hicieron, como por ejemplo, el apóstol Pablo, al permitir que apedrearan a Esteban, quien fue el primer mártir cristiano, me imagino que en su conciencia había un cargo, un remordimiento. Porque no es tan fácil, hermano. ¿Se imagina usted estar ahí al lado de la persona que lo van a asesinar prácticamente? Y usted ve la ropa ahí. Eso es lo que pasó con Pablo. Así, hermanos, todos hemos hecho algo que nos avergüenza a los ojos de Dios. Todos. Y Pablo nos dice, olvídate del pasado. Olvídese del pasado, hermano. A veces muchos viven todavía en su pasado, si eso ya no existe. Pablo nos dice, olvídese del pasado. Olvídese de ese pasado que le atormenta. ¿Y qué tiene que hacer? Prosiga la meta. Olvídese de esas cosas. Prosiga la meta. Usted siga adelante. No se preocupe por eso. Sigo adelante, es ir tras. Sería aquí un significado inadecuado. No es ir tras. Es como decir, el pasado ya no existe, quedó atrás. Sigo adelante. Ese es el sentido. El pasado ya no existe, sigo adelante. No importa lo que venga, yo sigo adelante. La gente le podrá juzgar, la gente le podrá criticar, pero ¿eso qué? Mientras usted esté bien con Dios, ¿verdad? Usted tenga segura su salvación, ¿qué le importa lo que los demás digan? La salvación es personal. No por lo que otros les digan. En el verso 14 dice el apóstol Pablo, Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así es, hermanos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos, ¿verdad? Proseguir a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cristo nos ha llamado, todos somos llamados, todos hemos sido escogidos. Aquí no hay alguien que diga, no, yo no, todos
Por eso dice aquí, a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dios le ha llamado. Hermano, cumpla usted el propósito de Dios. Dios le ha llamado. Entonces usted es un escogido de parte de Dios. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dice Pablo en el verso 15, Filipenses 3:15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís esto también os lo revelará Dios. Aquí hay algo importante, tenemos que entender esto, lo que dice todos los que somos perfectos, porque él mismo dice, yo no pretendo haberlo ya alcanzado todo. Esto lo dice en el sentido de madurez, porque usted no puede ser perfecto. Y eso es muy importante también entenderlo. Nadie puede ser perfecto, pero sí somos perfectos en otro sentido. Somos perfectos porque hemos sido justificados, hemos sido regenerados y hemos sido santificados por la obra de Cristo en la cruz. En ese sentido, usted sí puede ser perfecta. No por lo que usted es, ni por lo que usted hace, sino por la obra de Cristo, usted puede ser perfecta. Pero Pablo aquí está hablando en otro sentido, está hablando en el sentido de madurez. ¿Y qué es una persona madura? Una persona que puede discernir entre el bien y el mal. Esa es una persona madura. ¿Y cómo se logra eso? Pues con la práctica de la palabra de Dios. Usted llega a una madurez. Entonces, perfecto en el sentido de madurez o completos. Todos debemos seguir adelante con la ayuda del Espíritu Santo. Porque recordemos que hemos nacido de nuevo. Somos nuevas criaturas, creadas en Cristo para vivir en santidad y en verdad. Entonces, hermanos, si hemos nacido de nuevo, ya ese pasado que estamos hablando ya no existe. Usted ha nacido de nuevo, es una nueva criatura, un nuevo ser humano. Ya usted se ha reconciliado con Dios, Dios le ha perdonado. Recordemos que hemos nacido de nuevo y somos nuevas criaturas. Filipenses 3:16. Dice, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Es decir, de acuerdo a lo que hemos aprendido de la palabra de Dios, esto es lo que debemos vivir. Pero a veces muchos nos excusamos que no podemos, porque dice las Escrituras, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero algunos dicen, no, es que yo todavía no puedo, es que estoy empezando, es que estoy haciendo esto, lo otro. Y entonces, ¿dónde queda eso? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Verdad? O sea, no hay razón para no buscar al Señor de una manera correcta. Y que usted diga, yo no puedo. No. Todo lo puede en Cristo que le fortalece. Filipenses 3:17. Dice Pablo, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Usted podría decir, sean imitadores de mí. ¿Qué dice hermana Gaby? ¿Quién podría decirse sean imitadores de mí? Hay que tener mucho valor. ¿Cómo está llevando usted la vida cristiana? ¿Se imagina usted que sean imitadores de usted? ¿Usted está dando buen testimonio como cristiano? Pablo dice, sean imitadores de mí. La verdad, hay que tener ese valor. De ahí la responsabilidad, hermano,
de vivir como verdaderos cristianos. Para que usted pueda decir, sean imitadores de mí. Porque usted está llevando una vida cristiana correcta. Pero si no lo está haciendo, pues lo va a llevar a la perdición. ¿Sí o no? ¿Eh? Sean imitadores de mí, dice Pablo. Imitad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. De ahí, hermanos, la responsabilidad de ser un hacedor de la palabra y no solo un oidor. Si somos hacedores de la palabra, si estamos conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, podríamos decir, sean imitadores de mí. No es que usted no pueda hacerlo, sí lo puede hacer. Pablo fue tan humano como nosotros. Igual. Si él lo puede decir, usted también lo puede decir. Pero siempre y cuando usted esté llevando una vida recta a los ojos de Dios. Filipenses 3:18. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, y cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Este es el problema. Muchos piensan que van a vivir aquí eternamente, ¿verdad? Están pensando de esa manera. Entonces aquí Pablo concluye aconsejándonos a enfocarnos en las cosas que agradan a Dios y desechar todo lo que nos separa de Dios. Entonces eso es importante. Debemos cambiar nuestra forma de pensar, debemos cambiar nuestra forma de hablar y hacer las cosas que agradan a Dios. Así demostraremos un crecimiento, hermanos. Tenemos que hacer cambios. Aquí aplicaremos cómo pensaba el salmista David en su caminar con Dios. Me ha llamado mucho la atención esta parte de las Escrituras. Vamos a ver el libro de los Salmos, capítulo 73. Y qué interesante cómo David caminaba con Dios, cómo él se conducía, cómo el Espíritu Santo también, ¿verdad?, le inspiraba. Porque dice la palabra de Dios que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Mire, Salmo 73, 24. Dice el salmista, me guías con tu consejo, ¿verdad? Le está diciendo al Señor, Señor, tú me guías con tu consejo. Tú me conduces a un destino glorioso. Qué hermoso. Hablar eso de Dios, que Dios nos da un consejo, que Dios nos guía con su consejo, como a través de la palabra. Y dice, y me conduces a un destino glorioso. Nosotros podríamos decir a la vida eterna, donde viviremos con nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice en el verso 25, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Se pregunta, dice, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? A ti te tengo en el cielo. Usted piensa así, que usted tiene a Dios en el cielo, que es nuestro Padre, que es nuestro Creador, ¿verdad? ¿Quién tiene el cuidado de nosotros? Luego dice, te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Ahí está. Usted ama a Dios con todo su corazón, su alma, y toda su mente y todas sus fuerzas. Usted va a entender eso. Si usted no lo hace, no lo puede entender. ¿Por qué? Porque el salmista dice aquí, te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Eso debe ser nuestro sentir por Dios. O sea, que Él sea lo más importante. Cuando usted lee la palabra de Dios, cuando usted empieza a estudiar la palabra de Dios, es como oro puro. Y más que el oro. Más que el oro. Más dulce que la miel. ¿Así lee usted la palabra de Dios? ¿O lo lee por ahí, por leer y ya? No, hermano. La palabra de Dios debe ser lo más preciado para nosotros. Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Dígale al Señor. Dígale, ya que está sentado aquí, dígale, te deseo más que cualquier cosa en la tierra.
más que a su esposo, más que a la comida, más que a la casa, más que a nada. Te deseo, Señor, más que todas las cosas de la tierra. Piense así. Es una forma de agradar al Señor. Luego dice, puede fallarme la salud, puedo estar enfermo, ¿verdad? Puedo estar en las últimas, no importa. Puede fallarme la salud, no hay problema. Dice, puedo debilitarse mi espíritu, también no importa, no hay problema. Pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Wow, hermanos. Así debe ser en nuestra vida. Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. No importa lo que sucede en mi vida, Dios sigue siendo la fuerza en mi corazón. ¿Puede decir usted eso? Gracias a Dios. Dice, Él es mío para siempre. Así es. Eso debe ser nuestro más caro anhelo, hermanos. Eso es lo que debe albergar nuestro corazón. Por eso el salmista, ¿verdad?, era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Quiere usted tener el corazón de Dios? Piensa como Él. Ve a Dios como lo más importante. Anhele a Dios. Téngalo en ese pedestal que Él merece, como lo más importante en su vida. Amados hermanos, esperamos que Dios siga siendo la fuerza de tu corazón. Y el propósito de Dios, no se olvide, el propósito para tu vida es esto: amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y amar a tu prójimo como ya te amas a ti mismo. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Vamos a pedir que el Señor transforme nuestro corazón y nos haga de esa manera, porque dice que Él muda, Él quita este corazón de piedra y nos pone un corazón de carne, un corazón más sensible a las cosas de Dios. Que salga esa dureza que hay en su corazón. Inclina su rostro, cierra sus ojos, hable con el Señor, pídale un corazón nuevo, un corazón contrito, un corazón humillado. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque hemos entendido hoy cuál es tu propósito. Y tu propósito es que te amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pedimos, Señor, por tu iglesia, porque tú eres el único que puede hacer esto. Tú eres el único que puede cambiar nuestro corazón. Tú eres el único que puede hacer un corazón, darnos un corazón sensible. No pedimos otra cosa, Señor. Un corazón que te pueda amar de esa manera. Padre Celestial, pedimos eso para cada uno de nuestros hermanos. Espíritu Santo, tú lo puedes hacer. Cambia los corazones de todos nosotros, transfórmanos. Queremos pensar de esa manera como pensaba el salmista David. Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Y que te podamos decir, te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Porque dice tu palabra que no vuelve vacía, sino que cumplirá el propósito para la cual ha sido enviada. Eso significa que desde estos momentos se está trabajando en cada uno de nosotros. Eso significa que saliendo de este lugar, nuestro corazón será mudado en otro. Nuestro corazón será transformado para que nosotros podamos amar a Dios de esa manera, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Señor, ponemos a la iglesia en tus manos. Sé tú tomando el control de cada uno de nuestros hermanos, para que ellos puedan amarte de esta manera. Queremos amarte, Señor. Queremos que tú seas lo primero en nuestra vida.
Gracias por ser la cabeza de la iglesia. Ponemos todo esto en tus manos. En el nombre de Jesús te damos la honra y la gloria, Padre Celestial. Amén y amén. El Señor los bendiga, amados hermanos. Tomen sus lugares y muchas gracias.